Todos sean muy bienvenidos a la Universidad de Sevilla, a este pabellón de México, que es un edificio muy singular de Sevilla, de la ciudad, y donde es la sede de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla, por lo tanto es vuestra casa. Sabéis que estamos aquí para celebrar la fase final de la cuarta edición del concurso de Tu tesis en 3 minutos, que saben ustedes que es un concurso que tiene una vocación internacional. Este concurso nació en el 2008 en una universidad australiana, en la Universidad de Queensland, y tuvo muchísimo éxito, como ustedes saben, y rápidamente se replicó en las principales universidades del mundo. Y nosotros pues lo hacemos también. Esta ya es su cuarta edición. Saben ustedes que el objeto de este concurso es que tesis en 3 minutos, ustedes lo conocen, y además, como ya hemos pasado por las primeras fases, voy a ir mucho más rápida. Consiste en que en 3 minutos, tendrán ustedes que presentar los datos más relevantes o el mensaje más relevante que quieran ustedes dar de la investigación que están asociando a sus tesis doctorales. Saben que en todas las universidades europeas y muchas americanas, no en todas, pero en casi todas, las tesis doctorales son proyectos de investigación originales. Y en este concurso lo que se hace es determinar la capacidad que tienen ustedes, evaluar la capacidad que tienen para desarrollar la competencia de la comunicación de la investigación, de la difusión de la investigación. No vamos a evaluar la calidad científica de las tesis doctorales. Hay tribunales específicos con especialistas específicos para cada tesis en concreto, para cada materia en concreto. Eso no es lo que se va a hacer aquí. No se va a evaluar tampoco la relevancia científico-técnica de los resultados de vuestra investigación. No, eso queda para la defensa, para el acto de defensa de la tesis. Aquí es la capacidad de comunicación, de divulgación de la ciencia, en 3 minutos, 3, ¿de acuerdo? ¿Saben ustedes cómo consiste? Porque ellos son los que han sido seleccionados de la primera fase, entonces sabe que se les irá llamando de uno en uno. Me voy a levantar con vuestro permiso. Se os va a llamar, me voy a llevar esta chuletilla que tengo aquí, se os va a llamar de uno a uno, y entonces aquí están ya representados las personas que han sido seleccionadas. Gracias. Las personas que han sido seleccionadas para pasar a la fase final. Y aquí hay doctorandos de los programas de doctorado representando a las 5 ramas del conocimiento. Arte y humanidades, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura. Y este tribunal que está aquí, que voy a presentar yo ahora mismo, lo que va a hacer es ver vuestra capacidad para la comunicación de la ciencia. La investigación implica la obtención de resultados inéditos, pero implica un deber asociado a la investigación, que es la difusión de la ciencia que estáis haciendo, de la muy buena ciencia que estáis haciendo. Hay que hacer una tarea de comunicación importante, ardua, hay que llegar a comunicar lo que se está haciendo, y eso hay que hacerlo a un público que no ha entendido la materia. Aquí vamos a estar mucha gente que cada uno es especialista en lo suyo, pero no lo demás. Entonces, vamos a ser capaces de ver cómo estáis comunicando vuestros mensajes más relevantes de vuestra tesis doctoral. ¿Quién lo va a hacer? Pues lo va a hacer el tribunal que está aquí, que voy a empezar desde aquel extremo hacia acá. El profesor Juan Antonio Caballero Carretero es catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear. Es una persona de relevancia internacional en su ámbito, pero además es una persona de relevancia internacional en el ámbito de la divulgación científica. Tiene numerosas obras, numerosos libros de divulgación, algunos de ellos que son referentes en su ámbito de divulgación. A él es muy fácil explicar desde el punto de vista científico su investigación, pero en la divulgación no es tan fácil, es una tarea especial la que se hace. Él es un referente también en el ámbito de la divulgación, por lo que tiene claramente unas competencias más que de sobra para poder evaluar vuestras competencias en comunicación.
Continuando hacia acá, tenemos a la profesora Mar Gordillo. Ella es profesora de comunicación, de periodismo, y además es la directora general de comunicación de la Universidad de Sevilla. No sé si he puesto corto el título. Está así, la directora general de comunicación de la Universidad de Sevilla. Díganme ustedes si no es un perfil especialmente interesante para la actividad que vamos a hacer en esta tarde. Sigo avanzando hacia acá y tenemos a una persona que es conocida a todos, que es Javier Bolaño. Javier Bolaño es un periodista científico, está ahora mismo en Canal Sur Radio y especializado en la divulgación científica. En fin, yo no puedo decir más nada. Con eso está dicho claramente el papel relevante que tiene nuestro querido Javier para estar en este tribunal. Sigo avanzando y conocen ya, porque ya lo presenté la vez anterior, a Catalina Fuentes. Ya es catedrática de Filología Hispánica y además es la directora académica para temas de doctorado de la Escuela Internacional de Doctorado y su ámbito de especialización es precisamente la pragmática en los discursos, la construcción del discurso, la capacidad de comunicación. No voy a deciros más, ¿no? Y después estoy yo. Soy Mercedes Fernández Arévalo, ya me conocéis, soy la directora de la Escuela Internacional de Posgrado y de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla. Aquí como directora de la Escuela Internacional de Doctorado. Y mi ámbito, yo soy catedrática de tecnología farmacéutica y mi ámbito de especialización es la nanomedicina. Entenderé algo en la parte de que podáis comunicar en relación con estos aspectos más relacionados con el ámbito de la ciencia y de la ciencia de la salud. Y desde el punto de vista científico-técnico entenderé muy poco de lo que vayáis a presentar los demás, pero sí que tengo trayectoria como para conocer y ser capaz de determinar la relevancia de lo que estáis comunicando y de cómo lo estáis haciendo. ¿Vale? Así que este es el tribunal que os va a juzgar a vosotros. Sois 13 personas, las 13 personas ya sois 13 personas que sois ganadoras, pero tiene que haber ganadores porque el podium no cabe todo el mundo. Entonces el podium va a haber tres premios, un primer premio más 2 segundos premios, todo con una dotación económica, y después un primer premio, segundo, tercero, y luego va a haber 2 accesis también. ¿Vale? Luego a los 3 premiados se les va a hacer desde la Dirección General de Comunicación, en coordinación con otras entidades. Esto se está grabando, se está retransmitiendo en streaming, se está grabando, porque esto luego es utilizado en los programas de doctorado para ver precisamente la capacidad de comunicación y de divulgación que se tiene en el ámbito de la ciencia. Os recuerdo que la investigación implica resultados que tienen que ser comunicados. Primero se tendrán que proteger si es necesario, luego se tendrán que publicar, pero siempre se tendrán que comunicar, porque la sociedad tiene que conocer lo que se está haciendo. Y cuando solicitamos que haya más inversión en las I+D+I y queremos que la sociedad nos apoye, tiene que entender cuál es la relevancia de las actividades que estamos haciendo. Por eso es tan importante actividades como las que estamos aquí ahora en adelante, en esta tarde. Se os va a llamar de a uno, Carmen nos va a llamar a cada uno, ¿sí? Y entonces vais a ir entrando, vais viniendo por aquí, cogéis el micro, ponéis donde os dé la gana, pero quizás el sitio más adecuado es este, donde estoy yo, o donde queráis, hacer exactamente lo que queráis, porque como tenéis que comunicar, no solamente se comunica con la palabra, sino que también se comunica con el gesto, con la postura, todo eso se comunica, porque la evaluación, recuerden ustedes que implica 3 ítems, 3 aspectos que tenemos que valorar. El primer aspecto es la parte de la exposición, la claridad. Tenéis que ser claros a la hora de exponer vuestros contenidos de una forma ordenada. Creo que casi todos vais a apoyar en una diapositiva. Vamos a ver también cómo de apoyo nos sirve a un público no especializado ese apoyo que estáis haciendo. Ese sería el primer ítem. El segundo sería la capacidad de comunicación, las técnicas que vais a utilizar para comunicar la información que queréis que nosotros nos entendamos y cómo lo vais a hacer, ¿vale? Este sería el segundo ítem. Y el tercero es la calidad del discurso, pues que sea un discurso coherente, con un comienzo, con un desarrollo, con un fin. Y todo eso en 3 minutos. Cuando comencemos, la pantalla cambiará.
y se pondrá el PPT que hayáis mandado para apoyo a este acto. Y en la esquina inferior derecha habrá un crono hacia atrás de 3 minutos. Tendréis una señal auditiva y entonces empezará el crono hacia atrás. Y 10 segundos antes de que termine empezará otra señal, otra alarma, para que sepáis que tenéis 10 segundos para terminar. Terminad, como sea, como sea. Pero terminad a tiempo dentro de los 3 minutos, porque si seguís hablando cuando eso se ponga a cero, estáis eliminados. Eso está dentro de las bases de la convocatoria, ¿vale? Y yo creo que con esto es suficiente y que podemos empezar, pero no sé si alguien quiere hablar primero o después al final. ¿Después al final? Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias a todos, a los 4 por estar aquí, por vuestra generosidad, para compartir vuestro tiempo y vuestros conocimientos con todos nosotros. Muchísimas gracias y comenzamos. Álvarez Castillo Estefanía. Buenas tardes. Sí. Mira, por la vía pro. Gracias. Necesitamos un cambio. Está claro que si queremos frenar el cambio climático, necesitamos un cambio. No es suficiente con reducir el consumo energético, como ahora recomienda desde el Gobierno. Es necesario también otro tipo de iniciativas, como la de reducir los residuos que generamos. Una de estas iniciativas podría ser disminuir el consumo de materiales sintéticos que permanecen tanto tiempo en el medio. Reducir, por ejemplo, también el consumo de la ropa, también sintética. Otra alternativa sería reducir, reciclar y reutilizar los residuos que ya generamos, no solo a nivel usuario, sino también a nivel industrial. Eso en algunas de esas líneas en las que trabaja mi tesis doctoral. ¿Por qué? Mi tesis doctoral trabaja sobre el desarrollo y la caracterización de materiales biodegradables a partir de subproductos y residuos de la industria alimentaria, concretamente de la industria cárnica. No sé si sabéis que la industria alimentaria es una de las industrias más contaminantes que existe. Uno del porqué sería la gran cantidad de agua que requieren sus procesos, además de que los subproductos y residuos que genera tienen una alta carga orgánica que hace imposible verterlos directamente al medio, sino que tienen que ser previamente tratados. Centrándonos directamente en la industria cárnica, 4,5 millones de toneladas de sangre son generadas al año. De ellas, 18% es proteína. De estas, una mínima cantidad es reutilizada en otras industrias, como la alimentaria otra vez, o la farmacéutica. Sin embargo, el resto es destinado a vertederos y depuradoras. Como ya he dicho anteriormente, necesita un tratamiento previo. Este tratamiento tiene un alto coste económico, energético y también medioambiental. Ya que la tratamos, ¿no sería mejor buscarle un nuevo uso, un uso alternativo, antes que tratarla directamente para ser eliminada? En mi tesis obtenemos la proteína de la sangre, directamente nos quedamos con una de las fracciones, con la del plasma, y obtenemos materiales biodegradables. Estudiando esta fuente, nos dimos cuenta que tenía una gran composición en componentes polares, lo que significa que tiene una buena interacción con el agua. Y nos preguntábamos si podía tener una buena capacidad superabsorbente, es decir, si es capaz de absorber más de 10 veces su propio peso en agua. Pues bien, durante mi tesis hemos desarrollado materiales biodegradables a partir de proteína de plasma, que además de ser biodegradables absorben hasta 35 veces su propio peso en agua. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? El objetivo sería que estos materiales superabsorbentes y biodegradables pudieran sustituir con el tiempo aquellos materiales que son ahora mismo utilizados en productos de higiene sanitaria, de higiene y sanitarios, que son no biodegradables, tóxicos y además son muy caros.
De esta forma, nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena, disminuyendo el consumo de materiales sintéticos y reaprovechando los residuos y subproductos de la industria alimentaria. Gracias. Baus Domínguez María. Bueno, muy buenas tardes. Estoy segura de que más de alguno aquí en la sala conoce el precio de un implante dental. Y me refiero al verdadero coste y no al que soléis ver en las marquesinas. Para quien no lo sepa, hoy vengo a daros una cifra. Un implante dental ronda en torno a los 1.200, 1.500. Eurito arriba, eurito abajo. ¿Qué diríais si la cirujana o el cirujano de turno os advierte que de cada 100 implantes, 20 fracasan? ¿Os trataríais? Y si os dijera que es la única opción de tratamiento que tenéis para poder hablar de calidad de vida, pues eso es lo que le pasa a los pacientes de mi población de estudio. Mientras que la población general goza de una tasa de éxito que ronda en torno al 98%, los pacientes síndrome de Down presentan una tasa de éxito en implantes dentales que desciende al 80,7%. Estos pacientes, además, pueden llegar a perder la totalidad de su dentición en brotes de entre 7 a 9 años debido a una grave enfermedad que afecta a los tejidos que soportan los dientes. Y no, ya os adelanto de que no podemos mejorarlo ni podemos tratarlo con esa pasta de dientes que recomiendan 9 de cada 10 dentistas. Totalmente cierto. Nosotros nos preguntamos en si, bueno, pues cabría un proceso destructivo similar al que observamos en los dientes de estos pacientes, pero que afectara a esos implantes dentales. Y así surge esta tesis. Nosotros decidimos comparar pacientes síndrome de Down con fracaso de implantes dentales frente a pacientes síndrome de Down que presentan una evolución positiva de sus implantes dentales a través de un análisis de expresión de genes con una posterior validación, donde el único procedimiento invasivo que le realizamos a nuestros pacientes fue la extracción de una muestra de sangre para poder obtener y trabajar con ese material genético. Ya llevamos publicados 4 artículos donde intentamos explicar esta encrucijada genética, esta situación clínica. Nuestro objetivo final es poder elaborar un protocolo válido y reproducible donde podamos utilizar esos genes como biomarcadores que nos permitan conocer el pronóstico de los implantes dentales en los pacientes síndrome de Down y poder así ofrecerles un tratamiento de calidad. Para todos aquellos que no estuvisteis en mi fase preliminar del concurso de tesis en 3 minutos, mi nombre es María Baus y así es como una dentista ha acabado estudiando, trabajando, investigando en genética. Porque, como bien dice el poeta latino Virgilio, feliz es aquel que conoce las causas de las cosas. Muchísimas gracias. Cajías Ponce, Guaravesanda. Imaginen que en medio de la ciudad se montase una gran carpa de circo y que el pregonero de la entrada nos invitase a ingresar diciendo: «Pasen, pasen, señoras y señores, pasen y vean cuán maravilloso es nuestro Estado, cuán estupendo es nuestro gobierno, lo bien y unidos que estamos». Pensarían que se trata de una comedia o de una broma, ¿verdad? Pero no. Los productores de estos montajes escénicos no están para hacernos reír, en realidad les urge escenificar esta ilusión. Mi nombre es Guara Cajías y estudio estos montajes escénicos, específicamente aquellos que se han convertido en tradiciones de conmemoración patriótica, como los días de la independencia, de la revolución, de la victoria, y puntualmente realizo un estudio comparativo del caso de Bolivia durante el gobierno del movimiento al socialismo. Hasta ahora estas tradiciones han sido ampliamente estudiadas como testimonios histórico-políticos, como hechos culturales, como fiestas, sobre todo como fiestas. Pero me parece interesante e innovador su estudio como montajes escénicos, ya que
el análisis de sus actos, sus escenas y secuencias, y sus respectivos escenarios, discursos, música, cantantes, vestuarios, etc., nos develan una mayor cantidad de significantes expuestos en contextos heterogéneos de comunicación, es decir, no siempre orales, pero siempre acompañados de algún tipo de movimiento y al compás. De ahí que hayamos denominado a estos montajes escénicos como la coreografía del poder. Ahora bien, todos conocemos el impacto que tuvo la propaganda en cuanto a los excesos cometidos en el siglo XX. Nos dejaron como lección que los seres humanos podemos ser completamente alterables, reeducados, moldeados como ejército defensor de una ilusión y que no vacilará en echar a la hoguera a cuanto se le oponga. Es ahí donde radica la especial importancia de mi estudio, y es que no debería preocuparnos que niños preescolares de 5 años participaran de estos montajes escénicos vestidos con uniformes, armados y hasta encapuchados como milicianos. ¿No es esto contradictorio al discurso general de paz, bienestar y fraternidad? Además, los primeros resultados de este estudio develan que, más allá de las diferencias ideológicas entre distintos gobiernos, la coreografía del poder se estructura en torno al antagonista, al enemigo. Por tanto, esperamos que este estudio colabore al desmontaje de estos espectáculos políticos, de estas tradiciones, por una cultura de paz. Gracias. Cueli Caro Álvaro. Buenas tardes. Hoy no vengo a hablarles de mi tesis en 3 minutos, sino que me gustaría pensar que en realidad vengo a hacerles un regalo sobre la filosofía, la poesía y la vida. Todos somos caminantes, hemos crecido con unos versos en el bolsillo de la memoria, cosidos al corazón, en una ciudad, en un pueblo que nos une o emociona. Joaquín Romero Murube es el último gran poeta olvidado del siglo XX que le dedica su obra íntegramente a la ciudad de Sevilla. Perteneciente a la generación del 27, un poeta que, además de ser amigo de Federico García Lorca, como digo, fue director y conservador del Alcázar por más de 30 años, un poeta, en definitiva, paseante, flaner, venido desde la localidad de Los Palacios, donde nació. Precisamente desde ese campo andaluz, su obra viene adentrándose por los barrios y rincones de la ciudad, profundizando hasta alcanzar los jardines y patios que son el alma de Sevilla para el autor. Ahí, su figura, su obra, la ciudad misma serán idénticas, logrando así su mayor éxito. Pero todavía a su camino poético le quedará el camino de regreso, y en su último texto volverá a su pueblo de Los Palacios. Si con la literatura de Marcel Proust descubrimos que es posible recuperar el tiempo perdido a través de la memoria, atrapado en el dulce bocado de una magdalena, la poesía de Romero Murube revela que es posible también hacerlo a través del espacio, recorriendo las calles del ayer, los lugares de nuestra infancia donde crecimos, jugamos, soñamos. Al margen de estas consideraciones me gustaría añadir algo que muchos aquí saben. Hacer una tesis doctoral a día de hoy es complicado, pero quizás más en humanidades, porque la reflexión estética, artística, como la Magdalena de Proust de este estudio, interesan ciertamente a poco. Y sin embargo, les aseguro que en cada página está la esperanza. Porque basta un verso para recordarnos que la creatividad en toda disciplina científica es poética. Que un poema de Romero Murube contiene la marca de todas las tesis de esta gran final, la marca Sevilla. Y porque la filosofía, aunque no es la asignatura más importante de los currículums a día de hoy, sigue siendo la actividad más elevada que puede hacer el ser humano. Por eso, y esto es lo importante que había venido a contarles, ¿cuál es el sentido último de nuestras tesis? Contribuir con un verso, con nuestro verso, al esfuerzo del ser humano por cambiar y mejorar el mundo. Postdata.
¿Quieren saber algo más de la Magdalena? Premien mi tesis y léanla. Muchas gracias. Diz Mellado, Eduardo. Os propongo trasladar la mente a una noche de verano, en ese típico patio de la Casa del Pueblo. Si digo que las sensaciones agradables afloran en este recuerdo, no me equivoco, ¿verdad? Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué papel juega el patio? Buenas tardes, soy Eduardo Diz y mi investigación pretende dar respuesta a la problemática del calentamiento global a través de los patios, estableciendo patrones de diseño adaptables a diferentes zonas climáticas, favoreciendo así la resiliencia térmica de nuestras ciudades. La investigación se estructura a través de 4 partes fundamentales: implementación de estrategias pasivas aplicables a patios, análisis del confort térmico adaptativo, influencia del patio en la demanda energética de los edificios y análisis predictivos mediante Machine Learning. Se han analizado más de 40 patios en alrededor de 100 campañas de monitorización en la zona sur de España, logrando una diferencia de temperatura entre el patio y el exterior de hasta 15 grados centígrados. ¿Cómo se ha realizado esto? Colocando estaciones meteorológicas en la cubierta de los edificios y una serie de sensores de temperatura y humedad en el interior de los patios. A partir de aquí, ¿qué resultados se han obtenido de cada fase de la investigación? En la primera fase se han implementado estrategias como una fachada vegetal, elementos de sombra como los toldos o nebulizadores, logrando reducir la temperatura del patio en hasta 10 grados centígrados. Además, se ha modificado el material de superficie del suelo, logrando reducir la temperatura superficial en hasta 20 grados centígrados. En términos de confort, se han dado los primeros pasos para establecer nuevos índices de confort aplicables a los espacios semiexteriores, inexistentes hasta ahora. Más del 70% de las horas del día, todos los patios analizados se encontraban en confort térmico, incluso algunos de ellos las 24 horas del día. Pero, ¿qué influencia tiene realmente el patio en la demanda energética de los edificios? Se ha logrado introducir el efecto del patio en la certificación energética, alcanzando en casos de vivienda social hasta un 15% de ahorro en la demanda energética de refrigeración, con lo que esto supone para la economía de estas familias. Por último, se ha logrado mediante técnicas de Machine Learning predecir la temperatura de los patios, lo que ha supuesto un gran avance para el diseño de los edificios. Los patios son, por tanto, cada vez más importantes en un paradigma mundial con temperaturas en continuo aumento. Estamentos internacionales como la ONU señalan a los patios como causa y solución frente al cambio climático. El patio es, por tanto, un espacio esencial de nuestras ciudades, una sinergia fundamental entre arquitectura, cultura y sostenibilidad. Muchísimas gracias. Franco Losilla, Marta. Buenas tardes, soy Marta Franco Losilla y vengo a hablaros de un hongo. Quizás hay 2 cosas que os están pasando por la cabeza. Una, que vengo a hablaros de algún tipo de champiñón o de seta, o que os vengo a hablar de alguna patología, alguna enfermedad como sería el pie de atleta. Realmente os vengo a hablar de un hongo que sí que es verdad que produce una enfermedad en la planta de arroz, pero en nuestro laboratorio, en vez de estudiar una enfermedad, hemos decidido estudiar compuestos que fabrica este hongo y que pueden tener un beneficio para nosotros a nivel industrial. Estoy hablando de los carotenoides. ¿Qué son esos carotenoides? Pues bien, son pigmentos que van desde el color amarillo hasta el color rojo y que no solamente se encuentra en nuestro hongo, sino que también se encuentra, por ejemplo, en las hojas de las plantas y en algunas verduras, hortalizas y frutas que nosotros comemos, como son el caso de las naranjas, de las zanahorias o de los tomates.
¿Qué importancia tiene? Pues miren, son precursores de la vitamina A, son antioxidantes y son precursores además de la rodopsina, que se encuentra en la mácula de nuestros ojos y por lo tanto tiene una importancia en nuestra salud. Ahora bien, nosotros, nuestro hongo, no nos lo podemos comer, pero sí que es verdad que podemos extraer estos carotenoides. Ahora, ¿cómo fabrica nuestro hongo estos carotenoides? Vamos a viajar a la cocina de una cafetería. Se enciende la luz, los cocineros entran y ellos saben exactamente qué elemento de la preparación del plato deben de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque tienen un recetario propio. Ahora bien, en nuestro hongo, el plato final serían estos carotenoides. Las proteínas, llamadas proteínas CAR, van a llevar a cabo el proceso de la formación de estos carotenoides y ese recetario propio que tiene cada uno serían los genes. Ahora bien, este recetario no siempre se puede leer. Por lo tanto, se necesitan lo que se denominan factores o elementos reguladores que hacen que a veces no se lean. Uno de estos factores, que es otra proteína, no dentro de esta cocina, no son esos cocineros, es algo externo, es la proteína CARES. Es que nosotros en nuestro laboratorio hemos visto que cuando se modifica su manual de instrucciones hace que se aumente esa producción de carotenoides. En mi tesis, además, hemos visto que funciona como una etiquetadora molecular que marca diferentes proteínas haciendo que cambien de función o se degraden. No sabemos a qué proteínas, pero sabemos que lleva a cabo este proceso. Por otro lado, hemos descubierto otro elemento, que es otra proteína que se llama HMBC, que hemos eliminado completamente su manual de instrucciones y hemos visto que se produce un aumento de estos carotenoides. En definitiva, mi tesis es una tesis de genética básica. Lo que quiere es aportar conocimiento. Y como dijo Newton, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano. Muchas gracias. Gallardo Gómez, Daniel. Permítanme una pequeña historia personal para poneros en contexto. Mi abuelo, 80 años, ingresó en el hospital por sintomatología COVID y pasó, aunque no lo necesitaba, 3 días encamado hasta que le dieron el alta. Cuando salió del hospital, mi abuelo había perdido el 50% de su fuerza muscular, lo que equivale aproximadamente al 5% de su masa muscular completa. No era capaz de andar por sí solo, en 3 días. Mi abuelo salió del hospital con algo con lo que él no había entrado, llamado disfuncionalidad hospitalaria adquirida. Básicamente, esto es una serie de condiciones que hace a la persona mayor mucho más frágil, mucho más vulnerable, más propensa a sufrir una caída, una rehospitalización e incluso aumenta la probabilidad de muerte por cualquier causa. Esto fue uno de los principales motores que nos llevó a confeccionar este proyecto de tesis, que consiste en la transformación del sistema hospitalario para las personas mayores mediante la creación de un ecosistema saludable basado en evidencia. Esto, que suena un poco raro, puede traducirse en 2 objetivos. El primero es recoger toda la información disponible de esta población para determinar cuánto y cómo se tienen que mover las personas mayores en entornos hospitalarios. Y el segundo objetivo es la creación de un dispositivo, una pulserita, que recoja en tiempo real el comportamiento del paciente, es decir, cuánto tiempo pasan tumbados, cuánto tiempo pasan sentados, y toda esa información se almacena en un mismo ecosistema, en una misma base de datos. Finalizada la fase 1 y en proceso de la fase 2, algunos resultados que hemos obtenido contribuyen a desbancar algunos mitos que asocian la actividad física en los hospitales con eventos adversos, como pueden ser caídas o estancias hospitalarias más largas. De hecho, hemos visto lo contrario. Y además, hemos determinado que actividades tan viables y tan llevaderas para la inmensa mayoría de esta población, como son un paseo de 30 minutos al día, acompañado de 15 minutos de actividades cotidianas como sentarse en una silla y levantarse, pueden evitar el adquirir esta disfuncionalidad. Finalmente, el impacto que puede tener este proyecto de tesis en la sociedad puede verse como un proceso de bola de nieve. Si mejoramos la funcionalidad del paciente, pasará menos tiempo en el hospital, por lo que habrá más camas libres. Es decir, habremos mejorado la eficiencia hospitalaria, teniendo así un impacto económico importante en el sistema sanitario. Y por otro lado, desde un prisma más social, más del entorno familiar, pues si la persona mayor sale mejor del hospital, uno, los costes sociales, que pueden ser las preocupaciones familiares, y los costes económicos, pues si esa persona hay que ponerle un cuidador o cuidadora
porque adquieren una dependencia en el hospital, se verían muy reducidos. Muchas gracias. Gil González, Irene. Buenas. ¿Os habéis sentido deprimidos cuando habéis tenido la gripe? ¿Cuando estáis estresados, sufrís de migrañas, contracturas musculares o problemas intestinales? ¿Sentisteis soledad cuando pasasteis los 10 días de aislamiento por COVID? Con estas preguntas me gustaría que reflexionemos sobre la complejidad de la relación entre lo que sentimos corporal y emocionalmente en cuanto atravesamos un problema leve de salud. Debido a esta complejidad, en los años 70 surge el modelo de salud biopsicosocial, que explora la dinámica entre 3 componentes para entender el estado de salud del individuo. Bio hace referencia a la biología, al cuerpo. Psico alude a las variables psicológicas. Y social implica el papel de la persona en su sociedad. ¿Y por qué es importante explorar el perfil biopsicosocial? Para dar una atención sanitaria más individualizada, porque no es lo mismo una fractura de pierna para un triatleta que para una persona sedentaria, ni pasar un catarro cuidado por la familia que solo en un país extranjero. En mi tesis estudio la evolución del perfil biopsicosocial de personas que padecen la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica neurodegenerativa que supone la segunda causa de discapacidad en jóvenes. Para ello, utilizando instrumentos de evaluación psicosocial y una base de datos médica, evaluamos a 400 pacientes en 3 momentos diferentes. ¿Y qué relación de interés encontramos entre las variables médicas, psicológicas y sociales? Pues más allá de la asunción lógica de que a mejor estado físico, mayor bienestar, encontramos que otros factores jugaban un papel más importante en parámetros positivos como la calidad de vida y la salud mental. El factor con mayor impacto fueron las estrategias de afrontamiento. Estas son las tácticas que las personas empleamos para resolver nuestros problemas. En concreto, autodistraerse y negar nuestros problemas repercutía en indicadores de adaptación, mientras que pedir ayuda, reevaluar la situación en positivo y buscar consuelo emocional influía favorablemente. Aunque cada persona tengamos nuestro estilo propio de afrontamiento, las estrategias que utilizamos son altamente modificables. De hecho, son una diana terapéutica en psicología. Por ello, proponemos intervenciones centradas en promover aquellas estrategias que resulten más adaptativas para cada paciente, lo que supondría un mejor manejo de las demandas internas y externas del individuo, una mayor adaptación a la esclerosis múltiple y el alivio de complicaciones psicológicas asociadas al progreso de la enfermedad. En definitiva, el aumento del bienestar general del individuo. Muchas gracias. González Moro, Alicia. Probablemente muchos de los que estáis hoy aquí os sentís identificados con esta viñeta de Forges y pertenecéis a ese 86% de españoles que dicen no confiar en los partidos políticos, según datos del Eurobarómetro publicado este mismo año. Por tanto, en más de una ocasión os habréis planteado si merece la pena votar en unas elecciones, os habéis abstenido o habéis votado, pero lo habéis hecho sin ilusión. Esta desconfianza en los partidos es una de las principales debilidades de nuestra democracia. Sin embargo, todavía no hemos concebido una alternativa realista al sistema representativo que prescinda de los partidos, de modo que si estas instituciones están desprestigiadas, debemos trabajar para recuperar su legitimidad. Uno de los principales ámbitos de actuación es, sin ninguna duda, la mejora de sus estructuras internas. El artículo 6 de la Constitución española prescribe que el funcionamiento interno de los partidos debe ser democrático, para evitar distorsiones en la formación de la voluntad popular.
Pero si nuestros partidos no toleran la pluralidad de opiniones porque expulsan al que discrepa, si fracasan a la hora de seleccionar y formar a nuestros líderes, y si además pierden militantes y votantes porque los ciudadanos preferimos otros canales de participación, difícilmente podremos hablar de partidos que funcionen de manera democrática. ¿Y qué se puede hacer desde mi disciplina, el derecho constitucional, para tratar de solventar este problema? Bueno, pues podemos diseñar controles para asegurar que los partidos cumplen con el mandato de democracia interna y estén más conectados con la ciudadanía. No es razonable que en España una comunidad de vecinos o una sociedad anónima estén regulados de forma más exhaustiva que un partido político. Por tanto, en mi tesis propongo una reforma legislativa que proteja mejor los derechos de los militantes para promover la libertad de crítica y renovar liderazgos, que asegure también la transparencia y el control de sus actividades para una efectiva rendición de cuentas y que además instaure canales de participación para que los ciudadanos podamos ayudar a seleccionar las mejores ideas y los mejores candidatos. Sin partidos que aglutinen nuestras preferencias y las trasladen a las instituciones, no hay democracia. Urge, por tanto, que estos instrumentos recuperen su atractivo y que dignifiquen también el oficio de la política, que es tan noble y ahora está tan denostado. Debemos procurar partidos más democráticos si queremos mejorar nuestros sistemas de gobierno. Muchas gracias. Jiménez Alonso Julio José. Buenas. Todos sabemos que el cáncer es uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. Aproximadamente 1 de cada 2 personas va a desarrollar cáncer a lo largo de su vida y 1 de cada 4 van a fallecer por esta enfermedad. El cáncer metastásico, en el que las células cancerosas se han diseminado por el organismo, es el principal responsable de estos fallecimientos. Esto es así, ya que el cáncer metastásico es muy difícil de tratar con los fármacos que tenemos disponibles. Los fármacos suelen fallar ya que están muy limitados a la hora de matar células cancerosas, ya que para matarlas también dañan a las células normales. Por lo tanto, para conseguir tratamientos más eficaces, es fundamental que encontremos formas de matar a las células cancerosas de forma más selectiva. Para ello, muchos grupos de investigación estamos estudiando las limitaciones metabólicas de las células cancerosas. Por ejemplo, se sabe que las células cancerosas dependen de algunos aminoácidos no esenciales para proliferar y sobrevivir. Y esto lo hemos aprovechado en mi tesis doctoral, en la que quitando algunos de estos aminoácidos, con una dieta artificial estaremos consiguiendo actividad anticancerosa. Para demostrar esto, en primer lugar, comenzamos por modelos in vitro. Para ello utilizamos células de diversos tipos de cáncer y también células no cancerosas humanas. Y lo que observamos fue que cuando a un medio de cultivo le quitábamos algunos aminoácidos, las células cancerosas no eran capaces de crecer. En cambio, las células normales no se veían afectadas. Por lo tanto, a nivel in vitro estábamos consiguiendo selectividad. Posteriormente pasamos a modelos in vivo y aquí utilizamos ratones con diversos tipos de cánceres metastásicos, incluyendo cáncer de mama, colon, renal, ovario, pulmón y melanoma. De las muchas dietas artificiales que evaluamos en los ratones, algunas de ellas tuvieron una eficacia anticancerosa superior a la de los fármacos empleados en cada uno de estos cánceres. Además, los tratamientos fueron bien tolerados por los ratones e incluso algunos de ellos llegaban a curarse de la enfermedad. Gracias a estos prometedores resultados, acabamos de comenzar un ensayo clínico con pacientes con cáncer metastásico y también hemos colaborado con una empresa sevillana para impulsar el desarrollo industrial de estas terapias. En resumidas cuentas, esta estrategia terapéutica consistiría en sustituir durante unas semanas la dieta normal por una dieta artificial. En estas dietas hemos quitado algunos aminoácidos de los que depende el cáncer y, por lo tanto, por decirlo de alguna manera, estaremos matando de hambre selectivamente al cáncer. Muchas gracias. Mayo León Francisco.
¿Quién de los aquí presentes no ha sufrido alguna vez de un problema de tuberías? ¿Ha tenido una fuga en un desagüe o, desesperado ante un problema de goteras, ha acabado llamando a un especialista? Mi nombre es Francisco Mayo y tranquilos, que no vengo a plantearos que dejéis vuestras tesis para haceros fontaneros. Ni tampoco vengo a dar un tutorial sobre fontanería, sino más bien sobre neurofontanería molecular. Y es que, aunque sean menos conocidos, en nuestro cerebro encontramos un sistema de cavidades por las que circula el líquido cefalorraquídeo, un fluido en composición similar al plasma sanguíneo sobre el que se vierten los productos de desecho de nuestras células nerviosas. Vamos, en pocas palabras, estamos hablando del sumidero de nuestro cerebro. Al igual que en un hogar, mantener la salud e integridad de nuestras cañerías resulta fundamental para el correcto equilibrio de nuestro sistema nervioso. Pero, desgraciadamente, ya os podéis hacer una idea de que ninguna tubería es perfecta. Y en este caso encontramos una porción que es especialmente susceptible de sufrir desperfectos. Nos referimos al acueducto de Silvio, una parte cuyo tamaño poca relación guarda ni con su homónimo de Segovia ni tampoco con el sevillano, con el de la avenida de Luis Montoto. Para nada, nada de eso. Este canal es el conducto más estrecho del sistema y su obstrucción aparece lamentablemente con una frecuencia demasiado alta, originando una enfermedad devastadora. Nos referimos a la hidrocefalia congénita. Este trastorno se causa por una obstrucción en estas vías que lleva a la imposibilidad de evacuar el líquido cefalorraquídeo, lo que provoca un aumento desmesurado de la presión craneal. Los niños que nacen con esta patología sufren de graves déficits cognitivos y a la larga llegan a verse incapacitados de por vida. Por si esto fuera poco, las terapias existentes en la actualidad se limitan a meras extracciones de líquido, que si bien alivian la presión de forma temporal, resultan del todo ineficaces para solucionar el problema a largo plazo. Esta situación no nos pasó desapercibida en nuestro grupo de investigación, donde planteamos aprovechar la amplia experiencia cosechada a lo largo de los años en unos componentes moleculares claves. Hablamos de las acuaporinas, unos canales de agua celulares que resultan imprescindibles para mediar un correcto equilibrio de fluidos en el cerebro y que, para nuestra sorpresa, se encontraban a mayor nivel en los bordes del acueducto. En este contexto, surge mi tesis doctoral con la idea de dar respuesta a 3 preguntas. Primero, entender cómo se desarrolla la enfermedad cuando retiramos la presencia de acuaporinas cerebrales en ratones. Segundo, averiguar cómo podemos parar o ralentizar el avance de la enfermedad en estos ratones y, por último, hallar en muestras de pacientes marcadores asociados a la función de estas acuaporinas. Estos son los 3 principales objetivos en los que nos hemos centrado para dar respuestas reales a este tan grave y tristemente desconocido problema que es la hidrocefalia congénita. Muchas gracias. Muñoz Ferreiro, Carmen. Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Muñoz y si les digo que vengo a hablarles de cerámica, seguro que la mayoría estarán pensando en platos, jarras o incluso jarrones. Pero bueno, por muy cierto que esto sea, yo no soy alfarera. Yo trabajo con cerámicas técnicas. Estas son muchísimo más duras que los metales y algunas hasta más resistentes que el acero. Además, las cerámicas son los materiales que más temperatura soportan. Sin ellas, no estaríamos mandando cohetes al espacio. Y es que hay piezas cerámicas en muchas partes de la nave. Hay piezas cerámicas en muchas partes de la nave. Por ejemplo, hay algunas que recubren a otras partes metálicas para que éstas no se fundan. Pero bueno, no tenemos que irnos al espacio para usar estos materiales. Las cerámicas técnicas están a la orden del día. Desde los cuchillos cerámicos, esos de hoja blanca que algunos tienen en casa, hasta los implantes, tanto dentales como de cadera. Bueno, muchas son sus aplicaciones. Pero dureza y fragilidad van de la mano. Y así como un jarrón se rompe con un golpe, las cerámicas técnicas siguen siendo relativamente frágiles. ¿Y esto qué significa? Pues veamos, si una chapa metálica se daña, esta se habrá deformado o doblado y podremos reemplazarla para antes de que se rompa. Sin embargo, en las cerámicas, la sola presencia de una pequeña grieta puede hacer que se rompa sin previo aviso. Y el problema es que estas grietas pueden ser tan pequeñas que solo sean visibles bajo el microscopio. ¿Os imagináis teniendo que desmontar parte del motor de un avión o entrar a quirófano a retirar un implante solo para ver si hay grietas? No, es que esto no es posible en muchas aplicaciones.
Y es aquí donde entra en juego la investigación de mi tesis doctoral. Nosotros, para conseguir cerámicas más seguras, hemos introducido nanomateriales como el grafeno. Tras estudiar la forma más óptima de prepararlos, hemos obtenido dos resultados. Por un lado, tenemos materiales cerámicos más resistentes a la presencia de grietas. En la imagen de arriba a la derecha se ve una grieta que atraviesa la cerámica y el grafeno, la laminilla que queda en medio, mantiene las paredes de la cerámica unidas, evitando que la grieta se propague aún más. Por otro lado, como el grafeno conduce la electricidad, nuestro material también lo conduce. Entonces, si la grieta se propaga aún más y algunas de las laminillas de grafeno se rompen, ahora conducirá menos, por lo que podremos detectar si la grieta se ha propagado. En definitiva, y para hacer un resumen, nosotros hemos conseguido fabricar un material que, 1, sea más resistente a la presencia de estas grietas y 2, podamos detectar si existen grietas sin tener que desmontar una pieza de su sitio. Muchas gracias por su atención. Suero Pineda, Alejandro. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Suero y soy fisioterapeuta. Y realmente mi tesis no es más que el intento por resolver una pregunta que nos hacemos todos los días en los servicios de rehabilitación. Y os pongo en situación. Imaginaros que vais por la calle, os caéis, os rompéis la mano y ¿qué va a pasar? Bueno, pues acudís a urgencias, un cirujano os operará, os pondrá un yeso y cuando os veamos en la revisión os daremos vuestra rehabilitación, que es una hoja de ejercicios que os vais a llevar a casa para que los hagáis desde allí. Lo damos con muy buena intención porque sabemos que realmente os podéis recuperar de esa forma, pero esto nunca sucede. Cuando os vemos dentro de 2 meses no sabemos lo que ha pasado, si habéis hecho los ejercicios, si no, si os ha aparecido algún síntoma y al final muchos pacientes se acaban complicando y tenemos que traerlos a rehabilitación presencial al hospital. Entonces, bueno, la pregunta que nos hicimos era si había alguna forma de hacer que estos pacientes pudieran hacer los ejercicios desde casa y nosotros recibir información de su evolución. Y es que, claro, a día de hoy todos tenemos una pantalla táctil en nuestra casa. ¿Y si hacemos que los pacientes hagan los ejercicios en casa tocando esa pantalla táctil? Podríamos recibir también información, ¿no? Y hacer que el paciente se recupere de forma controlada en casa. Y bueno, cuando miramos los números, vimos que realmente como pacientes no sois un problema aislado. Y es que solo en el Macarena recibimos una media de 1000 fracturas de mano al año. Y si miramos los números en Europa, hay 3 millones de casos nuevos cada año. Y esto nos cuesta en Europa una media de 6 billones con B de euros todos los años. Y es que lesionarse este segmento es muy caro porque nos impide trabajar. Y es caro para el paciente, para su entorno, para el hospital y para la sociedad en general. Así que bueno, hecho esto, pues imaginaros las caras de los jefes de servicio de rehabilitación cuando les dijimos que tenían que mandar a los pacientes a casa y dejarlos que se recuperen de esta forma, ¿no? Pero bueno, lo hicimos. Hicimos un ensayo clínico en el cual reclutamos más de 600 pacientes con muchísimo esfuerzo y estamos muy, muy orgullosos de los resultados porque nos han dado la respuesta a esta pregunta. Y es que hemos visto primero que estos pacientes se han recuperado mejor. Y de cara a generar un impacto en los sistemas, hemos tenido que medir los costes que hemos ahorrado. Y hemos podido ver que hemos ahorrado una media de 1000 euros por paciente. Hasta tal punto que solo en este ensayo hemos ahorrado cerca de medio millón de euros a los sistemas sanitarios públicos andaluces. Entonces, claro, ahora, después de dar respuesta a esta pregunta, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué no estamos haciendo esto en todos los hospitales de España para mejorar la evolución de nuestros pacientes y también para hacer más sostenible el sistema? Muchas gracias. Bueno, señores, yo estoy por felicitar ya a todo el mundo, ¿no? Muchas gracias a todos. Todos habéis hecho un esfuerzo para comunicarlo y hacerlo en los tiempos previstos, de forma que nadie se ve penalizado, según mi cómputo, por haber superado los 3 minutos. Así que es un esfuerzo adicional, incluso a algunos ha sobrado tiempo. Así que es un esfuerzo adicional. Muchas gracias a todos. Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a mover a mi despacho, si os parece bien. Vamos a deliberar y nos va a costar trabajo hacer la selección de los 3 ganadores.
y los 2 accessis si lo consideramos oportuno. Nos va a costar trabajo, pero lo vamos a hacer, ¿vale? Y entonces, si os parece bien, pues yo qué sé, quedaros por aquí o iros a dar una vuelta o algo y nos podemos ver de nuevo aquí en media hora o 3/4 de hora, no lo sé. Estaros pendientes, ¿vale? Y aquí mismo pues daremos el resultado de los ganadores de esta fase. ¿De acuerdo, señores? ¡Hala, a descansar! Bueno, señores, estamos aquí. Nos ha costado mucho, hemos tardado mucho tiempo, pero ha resultado difícil, como ya os adelanté. Debo deciros a todos, creo que puedo hablar en nombre de todo el tribunal, que hemos disfrutado mucho en este acto, hemos tenido la oportunidad de ver la buena ciencia que hacen ustedes, la buena ciencia que se hace en la Universidad de Sevilla, en todas las ramas del saber, en arte y humanidades, en ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura, y eso es, creo yo, una cosa muy reconfortante. La Universidad de Sevilla en primera línea siempre en el ámbito de la investigación y en el ámbito del mayor título de nivel académico, el mayor grado de nivel académico que podemos dar en la universidad, en todas las universidades, que es el título de doctor. No existe otra cosa ya más allá en el ámbito académico que esta titulación de doctor. Que de alguna manera, esto lo comento yo en algunas ocasiones, de alguna manera os recuerdo que es un título un poquito habilitante, porque os recuerdo que solamente la persona que tiene el título de doctor es la persona que puede diseñar y liderar proyectos de investigación. Si no lo tienes, no puedes liderar y diseñar un proyecto de investigación. Si lo tienes, sí. Entonces, en este sentido, el título de doctor es un título habilitante. Estáis haciendo muy buena investigación, lo estáis sabiendo comunicar y difundir estupendamente y puedo hablar en nombre de todos. La verdad que nos ha costado mucho trabajo tomar esta decisión y la prueba está en el tiempo que hemos tenido que utilizar para poder hacer una clasificación. Pero os dije que lo íbamos a hacer y lo hemos hecho. Hemos hecho una clasificación, esta era nuestra obligación, hacer una clasificación, porque el podium es pequeño y solamente caben los que a nuestro criterio han sido más relevantes en este ámbito de la comunicación, pero realmente estáis todos al máximo nivel y os lo agradecemos. Sabéis que podemos dar de 0 a 3 premios, primero, segundo y tercero, y 2 accessis. Hemos decidido que, con la dificultad que hemos tenido para poder hacer la selección, vamos a darlos todos. Un primer premio, que tienen un premio metálico en 1.200 euros, un segundo premio de 800 euros, un tercero de 600 y luego tenemos 2 accessis de 200 euros cada uno. Al respecto, creo que tienen que rellenar algún documento que luego, antes de iros, por favor, ¿no? Antes de iros, por favor, un momentito, os quedáis aquí y acabáis de rellenar unos datos que nos van a hacer falta. Bueno, pues además también vais a tener un recuerdo especial de este concurso, los 5 personas que han sido al final seleccionados, que consiste en una bandeja, creo yo que es muy bonita, con el logo internacional de el concurso de tesis en 3 minutos, convocado por resolución rectoral por la Universidad de Sevilla, ¿vale? Así que, ¿lo damos ya o qué? ¿El nombre? ¿Ya hay que darlo, no? Vale, pues los premios son los siguientes, señoras, señores. El primer premio, dotado con 1.200... Al revés, que me emociono. Segundo accessis, dotado con 200 euros para el doctorando don Francisco Mayo León. Sí, se lo doy yo. Mira, ábrelo si quieres para hacer la fotografía. El doctorando Mayo, iba a decir el doctor, no, doctorando. El doctorando Mayo León es del programa de la rama de Ciencias de la Salud, del programa doctorado en Biología Molecular, Biomedicina e Investigación Clínica. Enhorabuena. Muchas gracias. Doctorando. Enhorabuena.
El primer accesi lo va a entregar la profesora Catalina Buenestado y se corresponde con el doctorando don Alejandro Suero Pineda de la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud en la línea de fisioterapia. Muchas gracias. El tercer premio, dotado con 600 euros. Profesor, ¿quiere entregarlo usted, por favor? Se corresponde con la presentación hecha por doña Carmen Muñoz Ferreiro. Del programa de doctorado en Ciencias y Tecnología de los Nuevos Materiales de la rama de Conocimiento de Ciencias. Enhorabuena también. Segundo premio. Un momentito que no la dejan los paparazzi. ¿Está bien? Segundo premio, dotado con 800 euros para don Daniel Gallardo Gómez. Línea de investigación. Línea de investigación también de ciencias de fisioterapia en ciencias de la salud. Te lo entrega nuestro periodista más afamado. Enhorabuena. Bueno, señores, y el primer premio, and the winner is, lo va a entregar nuestra directora general de comunicación de la Universidad de Sevilla, la profesora Mar García Gordillo, y va para la doctoranda doña Alicia González Moro de Ciencias Sociales y Jurídicas en el programa doctorado en Derecho. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar la palabra a los miembros de la tribunal que quieren deciros unas palabritas y cuando terminemos, sí que por favor lo que vamos a hacer es que vamos a hacernos una fotografía primero con todos los finalistas, si os parece bien, y luego con los premiados, ¿de acuerdo? Y ya con los tres primeros premios, con los tres premios ya nos pondremos en contacto con vosotros para hacer la grabación y la edición de vuestras intervenciones, que tendréis que repetirlas en un entorno determinado, de un escenario concreto, ¿correcto? Así que, señores, muchas gracias y voy a ir dando la palabra. ¿Quién quiere hablar primero? Bueno, voy a ser muy poco original en este sentido. Voy a daros las gracias a todos por participar. De verdad que nos ha costado muchísimo trabajo llegar a un consenso entre todos para saber cuáles eran los 5 que despuntaban, pero no los 5 buenos, porque buenos eran realmente todos. Hemos estado deliberando mucho tiempo. Yo, como periodista de radio, sé que es muy complicado muchas veces resumir una historia como la vuestra, que requiere muchos años de trabajo en algunos casos, reducirla a 3 minutos es realmente complicado. En mi día a día lo veo y eso es precisamente lo que hemos intentado valorar y lo que hemos intentado que se premiar al fin y a la postre. Los 5 que han sido elegidos al final, yo creo que lo han hecho
bastante bien, muy bien, los mejores 5, pero eso no quiere decir ni muchísimo menos que el resto ya ha estado muy por debajo. Yo os doy la enhorabuena a todos y bueno, hasta la próxima. Pues muchas gracias. Yo he tenido la oportunidad en varias ocasiones de tener un contacto cercano con distintos periodistas especializados en el ámbito de la divulgación científica y siempre digo lo mismo porque es verdad, si hacer la competencia de la comunicación y de la difusión es complejo, pues imaginaros lo que significa, cada uno en su ámbito puede hacer un esfuerzo importante para hacer esta comunicación, ¿no? Y eso lo tiene que hacer, luego lo tiene que recibir una persona, como en nuestro caso nuestro compañero Javier, que tiene que comprender y enterarse de los fundamentos de lo que se ha comunicado para luego a su vez divulgarlo. Eso es una tarea que yo me quito el sombrero. Lo veo absolutamente imposible hacer. Imposible, pero que lo hacen personas como él. Muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra ahora a la profesora Buenestado. Bueno, yo quiero también daros las gracias y animaros. Siempre creo que la labor de un doctorando, como bien sabéis todos, es inmensa, tiene momentos duros, hay que trabajar muchísimo, pero el camino que habéis andado ya hoy, el que hicisteis para la primera fase, y lo dije también al final de la primera fase, habéis empezado ya un camino de la divulgación de la ciencia que va a ser fundamental en vuestra carrera. Este paso tan importante no lo olvidéis nunca, sino que lo mejoréis. Tendríamos también que irlo impulsando y en nuestro interés dentro de la escuela. Es decir, que no habéis perdido ninguno, al contrario, habéis ganado mucho y lo veréis en poquito tiempo. Lo vais a ver cada vez que tengáis que subir a hacer una presentación en un congreso que forma ya parte de vuestra vida diaria. Entonces, enhorabuena a todos y muchas gracias por colaborar con la escuela. Muchas gracias, querida Catalina, profesora Fuentes. Le paso la palabra al profesor Juan Antonio Caballero. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, gracias por participar en este concurso. Estáis en la fase de la tesis doctoral, que es en la formación, la fase prácticamente final de vuestras carreras, pero sois el futuro de la universidad y sois el futuro de la investigación. Por eso quiero que os sintáis muy orgullosos todos, independientemente de que tengáis mejores o peores momentos, os sintáis muy orgullosos de lo que estáis haciendo. La investigación, en mi opinión, es el pilar básico y fundamental de la universidad y vosotros sois estudiantes de doctorado y estáis en ese camino. Así que, por favor, seguid en ese camino, formaos bien aquí y en todas partes, porque la universidad, en definitiva, depende de vosotros. Así que enhorabuena a todos vosotros. Exponer la tesis en 3 minutos es un trabajo inimaginable y lo habéis conseguido. Así que felicidades. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por haber participado. Yo creo que es una iniciativa muy enriquecedora y yo creo que debemos de mirarla no por el resultado de hoy, sino a largo plazo. Yo me he tragado o he participado en todos los jurados de todas las ediciones y una de las cosas que me llevo para casa es que aprendo muchísimo. O sea, en pequeñas píldoras de 3 minutos de trabajos de investigación que son muy complejos, consigo quedarme con la esencia de cada uno de ellos y al fin de cabo eso es conocimiento adquirido. Y para mí es una experiencia en ese sentido muy enriquecedora. Este concurso se celebra en la universidad, tengo que decir que a instancias mías, porque entiendo que una de las partes importantes de la investigación es la transferencia de resultados de investigación. Y transferir la investigación no solo se hace con patentes o con proyectos o con empresas de base tecnológica, también se hace divulgando. Y la divulgación, digamos, es la transferencia de esos resultados que llega a una parte de la sociedad más amplia. Yo puedo entender que explicarle a un catedrático senior que va casi de salida ya de la universidad y que lleva investigando duramente gran parte de su vida que la divulgación es importante es mucho más complicado que sembrar la semilla de la divulgación en los jóvenes investigadores que son el futuro de la universidad. Y con esa intención pusimos en marcha esta iniciativa porque
de verdad que creo que es importante que la sociedad se entere de lo que se hace en la universidad para que la quiera, para que la mime, para que la cuide y para que la pueda potenciar. Y espero que vosotros forméis parte de ese futuro universitario. Y ese es el motivo de que hoy estemos aquí. Así que muchas gracias a todos por colaborar con esta iniciativa. Muchísimas gracias, Mar, y muchísimas gracias por haber puesto en marcha este concurso dentro de la Universidad de Sevilla. Ya os digo que las principales universidades europeas e internacionales en general se han sumado a esta actividad absolutamente esencial y consustancial de la investigación. Bueno, señores, pues yo por resumir quiero darle las gracias primero de nuevo a los miembros de la comisión. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra visión, por vuestra generosidad, por vuestra aportación. Quiero agradeceros a todos vosotros, a todos los doctorandos que os habéis lanzado a participar en este concurso, que no es nada fácil hacer la divulgación. Uno, mejor que bien, puede explicar lo que hace, ¿no? Pero hacerlo ante un público que no es especializado, con el objetivo claro de hacer comunicación de la ciencia, eso es extraordinariamente difícil. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Esto es transferencia. La investigación implica obtener resultados inéditos. Estos son proyectos de investigación novedosos, necesariamente eso es una tesis doctoral, son resultados inéditos, resultados que uno debe proteger, si así lo considera, debe publicar y luego tiene que transferir a la sociedad en general. Y en adelante, cuando participéis en proyectos de investigación, ya veréis que uno de los ítems de que se valora de una manera especial en los proyectos de investigación es precisamente qué vías, qué mecanismos vaya a utilizar para hacer la difusión de la ciencia. Es importantísimo, absolutamente esencial que esto llegue a la comunidad en general, no solamente a la comunidad investigadora a nivel internacional, sino a la sociedad. Quiero también agradecerlo de una manera muy especial a todo el personal técnico que nos ha estado apoyando, tanto de la Escuela Internacional de Doctorado como a los técnicos de audiovisuales, como técnicos de informáticos. Muchísimas gracias por estar también haciendo el apoyo técnico que hace falta para este tipo de actividad. Muchísimas gracias de todo corazón. Y quiero daros un mensaje. Estáis avanzando en vuestro periodo de desarrollo de tesis doctoral, pero todavía os queda un camino. Estáis en un momento estupendo para seguir forzando. Esto es tesón, esto es esfuerzo, esto es planificación. Estáis todos en unos grupos de investigación fuertemente competitivos para captación de fondos, para captación de talento, tanto pre como postdoctoral. Vosotros estáis en la parte pre, pero cuando acabéis la tesis hay vida y hay muchas opciones de desarrollo profesional una vez que tengáis la tesis. El nivel de ocupación laboral de los titulados en doctores es altísimo, especialmente alto. Y una de las posibilidades es la captación de talento postdoctoral. Creo que es el momento de seguir apretando el acelerador, de planificaros bien todas vuestras estancias internacionales, como decía el profesor Caballero, planificarla, apoyaros en vuestros directores, apoyaros en vuestros tutores, porque son los que van a velar por vosotros, por vuestro desarrollo profesional. Apoyaros en ello y hacer todo este tipo de actividades de estancias internacionales, buscar las posibilidades de hacer mención especiales en vuestras tesis doctorales, la mención especial de internacionalización o el del doctorado industrial, o hacerlas por compendio, buscar elementos diferenciales también, porque es el momento ahora de planificar muy bien los pocos años que os quedan por delante en el ámbito del doctorado y de mantener el esfuerzo y el tesón y el trabajo. Es difícil, ya lo sabéis. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? No podemos engañar. Sabemos de lo que estamos hablando y esto es difícil. Pero el objetivo último merece la pena. Y bueno, y si me permiten, son ustedes muy listos y muy capaces, así que háganlo compatible con disfrutar también de esta estancia, de esta etapa de vuestra vida, de esta etapa predoctoral. Es compatible el disfrute y es compatible con establecer muchas redes de colaboración, no solamente entre vuestro intergrupo, sino no intragrupo solo, sino intergrupos de investigación. Esto es transversal y tenéis muchas oportunidades de internacionalización. Aprovecharos de esas estancias.
Haced caso de vuestros directores y de vuestros tutores. Señores, enhorabuena a todos, disfruten, trabajen y ánimo con vuestras tesis doctorales y la fotografía. ¿Vale? Por favor, todos los finalistas, los 13 finalistas, para hacernos la fotografía, si os parece, con toda la comisión evaluadora. ¿Qué pasa? Ah. Sí. Sí. El segundo tesis es este. Sí. ¿Quién la ha puesto? No. Esto, yo creo que... Bueno, pues... Sí, nos ponemos delante. ¿Os venís para la foto del grupo, por favor? Yo creo que podemos hacer varios escalones, ¿no? Unos por aquí. Todo arriba. Tampoco somos tantos. Todo arriba. Cabemos 13 más 5. Ah, vale. Pero pues ya no se toma lo que nos tenemos. Tú eres la primera número 2 al medio. Enhorabuena, ¿no? Qué bonito que también se lo vaya. La estrella invitada. Espérate, que esto lo arreglamos ahora. Ponte para allá. Deja la Caterina en medio. Deja la Caterina en medio. No. Venga. Vale. Ahí. ¿Qué te pasa? Y ahora unárselo de los premiados, lo mismo aquí sentado más relajado y tal. Cuidado.